Periodista Jesús Lemus. Ayer, lamentablemente, por razones de tiempo, tuvimos que prescindir de la conversación que estábamos teniendo con él. Jesús Lemus, muchas gracias una vez más por estar aquí en Los Periodistas. Tú sabes, a ti también te apasiona la información y seguimos hablando del caso, pues sí, de Genaro García Luna. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Saludos, Alejandro. Pues un placer estar aquí con ustedes, con los periodistas. Muchísimas gracias, Jesús. Oye, ayer nos quedamos en la mitad de tu caso, pero a mí me gustaría que nos contaras cómo es aquel mayo de 2008 que cambia tu vida completamente. Es curioso, Jesús, discúlpame que antes de que tomes la voz, es curioso cómo la vida de todos los que te hundieron en su momento ha dado un giro tan brutal y tú en este momento seas uno de los autores más reconocidos en México. Es curioso y es paradójico porque se trataba de un abuso. ¿Cómo fue aquello, Jesús, aquel mayo de 2008? Sí, Alejandro, pues sí, fíjate que sí, es curioso y como una vez me lo refirió en mis estados de angustia la doctora Marta Durán, corresponsal de Radio Nederland, que siempre me ha apoyado, me dijo la doctora, no te preocupes, Lemus, eso es una beca que te manda Felipe Calderón para hacerlo una investigación dentro del crimen organizado, y la verdad es que así lo asumí y la verdad es que tuve los mejores maestros de crimen organizado para conocer sus estructuras, por supuesto, dentro de la cárcel, y bueno, eso a mí me ha permitido a la fecha pues hacer mi trabajo periodístico a través de libros, y pues aquí la voy llevando, y sí es una gran paradoja el hecho de después de la desgracia, bueno, estar resurgiendo a través de este bello oficio que es el periodismo. Pero a tu pregunta, aquel mayo, justamente el 7 de mayo del 2008, pues trastocó toda mi vida. Yo era un periodista de pueblo, Alejandro, Álvaro, ¿de la Piedad? Que me dedicaba pues a buscar la nota, la reporteada. Tenía noción y conciencia de lo que es el periodismo de investigación. Me gustaba meterme a temas escabrosos, sobre todo del narco, porque en aquel tiempo estaba muy de moda el surgimiento de la familia michoacana en mi natal Michoacán, y bueno, no dejé de seguirle la pista. Mi grave error fue haber señalado las relaciones que tenía en ese momento la hermana del presidente Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, con justamente Servando Gómez Martínez Latuta, cosa que luego él mismo, Latuta, reconoce, el jefe de los cabezas templarios, reconoce que tenía comunicación abierta con la que fue también senadora de la República. El tocar esa fibra fue lo que despertó la cólera del presidente de la República, Felipe Calderón, y bueno, ordena a través de la policía, a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, en comparsa con el gobernador de Guanajuato, Oliva Ramírez, Juan Manuel Oliva. Ordena, sí, otro panista muy cercano a ellos, ordenan mi encarcelamiento. Me secuestran un día que yo estaba haciendo un trabajo reporteril, me secuestra un comandante de la Policía Ministerial de Guanajuato, que era justamente mi fuente, y él es el que me entrega en forma inicial a un grupo del cártel de los Zetas que operaba abiertamente en el estado de Guanajuato, pues para que me ejecutaran. Mira, Dios es muy grande y no pasó, porque afortunadamente, y lo debo de reconocer, la organización Reporteros Sin Fronteras en ese momento emitió un comunicado diciendo que yo estaba desaparecido, y exigieron al gobierno de Guanajuato, porque hubo muchos testigos de mi secuestro, cómo me llevó la Policía Ministerial de Guanajuato, y se le exigió al gobierno de Guanajuato que me presentara con vida. Entonces el comandante Ángel Ruiz Carrillo fue el que me secuestró. Él mismo va y me recupera de la célula criminal de los Zetas, y me saca de aquella casa de seguridad donde yo estaba esperando prácticamente la muerte, y me lleva a las oficinas de la Policía Ministerial de Guanajuato, donde estuve bajo tortura durante 72 horas, exigiéndome que firmara una declaración de culpabilidad para que me reconociera yo como el jefe de la familia michoacana en el estado pues, de Michoacán. Cosa que pues nunca hice, nunca firmé, y no porque no quisiera, sino simplemente porque ya no podía
ni levantar el lapicero con el que pedían que firmara por la golpiza de la que había sido objeto. A partir de ahí es cuando el Ministerio Público dice que se me acusa de 2 delitos graves: delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Y eso da pie, bueno, pues para que me integren un expediente del tamaño del mundo, con solo la declaración del comandante secuestrador, que fue el que dijo que yo era miembro de la familia michoacana. Y ese solo dicho bastó para que a mí me mandaran a la cárcel federal de Puente Grande por mi alto grado de peligrosidad que se argumentó. Y allá en la cárcel de Puente Grande, bueno, me aventé 3 años y 5 días prácticamente. Al final fuiste absuelto, Jesús Lemus, pero fue entonces una venganza de Felipe Calderón por las críticas que tú le hiciste a su hermana Luisa María, que era entonces senadora y aspirante a la gubernatura de Michoacán. Exacto. Yo siempre lo consideré así y bueno, el tiempo me ha dado la razón. Fue una venganza por lo que yo publiqué. Yo tenía un periódico en el municipio de La Piedad, un periódico diario. Tiempo. Pues El Tiempo de La Piedad, exactamente. Sí. Y era un periódico que comenzaba pues a circular y hacerse notar entre otros medios, precisamente por el tipo de críticas que hacía. Y en esas páginas referí muchas ocasiones esa relación que había entre la familia michoacana y la familia del presidente de la República, cosa que no me perdonó el presidente, y fue lo que hizo que me mandaran a Puente Grande. Pero te digo, a todo esto le agrego que, por ejemplo, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, bueno, contribuyó con toneladas de expedientes de otros casos en donde a fuerza se me quería hacer que yo estuviera ligado a actividades criminales en hechos que habían ocurrido en Zacatecas, en Sinaloa, en Oaxaca, en diversas partes del país, gracias a la participación de la Secretaría de Seguridad Pública con la PGR. Y lo que decías exactamente pues hay que recordarlo, lo de la senadora, la entonces senadora panista y hermana del presidente Felipe Calderón, del entonces presidente Felipe Calderón, ¿era exactamente qué? ¿Que tenía vínculos con la tuta? Lo que yo señalaba en algunas de las páginas del periódico en algunas ocasiones fue que la senadora Luisa María Calderón Hinojosa tenía un contacto directo con Servando Gómez Martínez. ¿En función de qué? En función de la designación de candidatos en algunas regiones, principalmente en la zona de Tierra Caliente, sí, en el área de Apaxingán, en Nueva Italia, y más arriba hacia la zona de Uruapan y de Morelia. Yo señalaba esa relación de cómo ella le pedía el favor a Servando Gómez Martínez para que el cártel de los Caballeros Templarios, que estaba ya en auge hacia a principios del 2008, cómo ellos comenzaban a promocionar a los candidatos de Luisa María. A veces esos candidatos eran por el PAN, a veces otros eran por el Partido Verde Ecologista de México, a veces por el PRI. Pero siempre era gente ligada a Luisa María. Híjole. Querido Jesús, muchísimas gracias y pues de verdad sobrevivir en esos tiempos de verdad era casi un volado. Era un volado, sí, haber sobrevivido a eso. Te entregaron a manos del crimen organizado y te rescataron. Ahí fue Balbina la que emite el comunicado Reporteros Sin Fronteras. Sí, justamente ahí fue Balbina. Yo lo he reconocido. Yo tengo diferencias con cómo actúan y cómo trabaja Reporteros Sin Fronteras en la defensa de los periodistas, pero en el caso de Balbina debo de reconocer ese hecho innegable. A ella le debo la vida. Un doble y triple abrazo para Balbina, un gran abrazo para ti, y luego te invitamos a que cuando estés en la Ciudad de México, por favor, ya lo habíamos hecho, Jesús, queríamos que estuvieras aquí, creo que tuviste que salir de la Ciudad de México. Ustedes tienen que entender que un periodista con tantos riesgos, pues también se tiene que estar movilizando de un lado a otro. Pero estás muy invitado a que cuando estés en la Ciudad de México, aquí en Los Periodistas es tu casa. Muchas gracias por ampliar tu relato el día de hoy, Jesús. Gracias a ti, Alejandro, y es un gusto siempre estar con ustedes. Un abrazo fuerte para Álvaro también. Un gran abrazo para